hermanos, buenas tardes a todos. Les saludo en el nombre del Señor. Escuchando ese corito que estaba ahí, que nos habla de Zaqueo, que me sirve de introducción para el tema que quiero tratar de que revisemos hoy. Lo he denominado publicanos con la intención de poder escarbar un poquito sobre el significado o cuál era la función que ellos les correspondía hacer. Les invito a... Amado Padre, Dios bendito, queremos darte primero que todo las gracias por la salud, la vida que tú siempre nos das. Esta tarde estamos reunidos para escuchar tu estudio bíblico, el mensaje que tú nos quieres entregar. Por ello te pedimos, Señor, que tú te quedes con nosotros, que abras nuestros entendimientos, que abras nuestros corazones y podamos recibir lo que tú hoy nos quieres entregar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El pasaje bíblico que citamos hoy se encuentra en Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Voy a dar lectura. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Observando el texto, quiero destacar algunos hechos o algunos detalles que ahí están. Por ejemplo, dice que se subió a un árbol sicomoro. El árbol sicomoro es un árbol de la familia de las moraceas y del género de las higueras que tuvo gran importancia en el antiguo Egipto. El fruto es un higo comestible de 2 a 3 centímetros de diámetro, que pasa del verde al amarillo rosado, aparece en racimos directamente sobre el tronco a lo largo de todo el año, con el pic se le da entre los meses de julio y diciembre. La flor crece dentro del higo, machos y hembras crecen en frutos diferentes, de manera que hace falta la ayuda de una pequeña avispa para la polinización de ellos. Dice que Jesús estaba en la ciudad de Jericó. Esta fue una ciudad amurallada, situada en el valle del río Jordán, a unos 250 metros por debajo del nivel del mar. Es una fértil región agrícola donde abundan las palmas de dátiles y las frutas cítricas. Al fondo se divisa lo que, según la tradición, es el monte de la tentación. Ese pasaje lo encontramos en Mateo 4, de los versículos 1 al 11. Y habla ahí sobre la tentación que Satanás le hace a Jesús en el desierto, ¿cierto? Y luego lo lleva a un monte. A ese monte se refiere. Fue la ciudad que Dios había entregado al control de Josué. Las murallas fueron derribadas. Se había establecido una maldición para que él la reedificase. Era como una zona turística. Mucha gente pasaba allí sus vacaciones. Allí vivían los publicanos o recaudadores que eran despreciados. Algunos acontecimientos que podríamos destacar que ocurrieron en Jericó. El primero de ellos es que en dirección a Jericó, Josué y los hijos de Israel cruzaron el Jordán por primera vez para entrar en la tierra prometida. Josué 3:16 nos da testigo de ello. El Señor hizo que las murallas de la ciudad se derrumbaran milagrosamente ante las fuerzas israelitas. Ese pasaje lo encontramos en Josué capítulo 6 y también está en Hebreos 11, versículo 30. Josué maldijo la ciudad, eso está en Josué 6:26. La maldición que se cumplió está en Primera de Reyes 16:34. Posteriormente Eliseo sanó las aguas de Jericó, en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 18 al 22. Jesús, al pasar por Jericó, camino a Jerusalén por última vez, sanó a Bartimeo el ciego, y Zaqueo le dio posada. Eso está en Marcos 10, 46 al 52, y en Lucas 19, del 1 al 10. En la parábola del buen samaritano se habla del camino de Jerusalén a Jericó.
Estos son algunos hechos que podríamos mencionar las veces que Jericó tiene cierta importancia dentro de los pasajes bíblicos. Luego encontramos a Zaqueo, cuyo significado es puro. Era un hombre muy rico, de baja estatura, jefe de los publicanos y considerado un hombre pecador. ¿Por qué a los publicanos se les consideraba como hombres pecadores? Existían dos razones para ello. La primera era que el hecho de colaborar con el Imperio Romano y que ningún judío podía reconocer otra autoridad que no fuera la de Dios. Y en segundo lugar, porque se veían obligados a cobrar más de lo establecido. De eso que conseguían de más dependían sus ganancias. Eran personas dañinas para su pueblo. Algunos de los impuestos que debía pagar el pueblo judío encontramos los impuestos imperiales, los impuestos religiosos, los impuestos procedentes de productos de la tierra, impuestos procedentes del ganado, un impuesto que se llamaba el medio ciclo y también un impuesto sobre el rescate de los primogénitos. El origen de algunos de estos impuestos lo encontramos, por ejemplo, en el pasaje de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7. Voy a leer algunos versículos de esto. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Aquí está hablando acerca del viaje que hace José con María, ¿cierto? Previo al nacimiento de Jesús. Ellos van a su lugar de origen porque van a ser censados. Este censo tiene como finalidad el poder establecer los bienes, las propiedades que cada personaje de aquellos años tenía, y sobre eso fijar cuáles eran los impuestos que debía cancelar cada uno. ¿Ya? Debemos mencionar que la recaudación de impuestos era el eje central que condicionaba la vida económica de aquella época. No se realizaba de forma simple y directa, sino que se desplegaba a través de toda una telaraña y toda una jerarquía de puestos hasta que se efectuaba sobre el habitante común el cobro. Esta jerarquía se puede resumir del siguiente modo. En la primera línea estaba el emperador y la aristocracia. Ellos son lo que serían los impuestos, ¿cierto?, que antes mencioné, que tiene que ver con los impuestos imperiales, ¿ya? Luego están los reyes, cliente y los prefectos. ¿A qué quiere decir los reyes clientes? Por ejemplo, Herodes el Grande era el rey, ¿cierto?, que gobernaba en aquel momento al pueblo judío, pero quienes tenían la potestad suprema era el emperador. Por tanto, el rey pasaba a ser un cliente de este emperador. El emperador establecía sus impuestos, debía este rey responder ante ese valor, y luego el rey lo que hacía, ¿cierto?, licitaba, por decirlo de una manera, todo lo que tenía que ver con los impuestos y lo entregaba a ciertos personajes. Ahí nace el punto número 3, que son los jefes de los recaudadores de impuestos, y en esa figura cae este señor llamado Zaqueo, ¿ya? En el cuarto nivel, que sería como el último, ¿cierto?, están los recaudadores de impuestos y funcionarios de aduana. En esta figura podemos encontrar a Mateo, que posteriormente fue un apóstol de Jesús. El procedimiento para el cobro de impuestos. Los publicanos, o comillas, cobradores de impuestos, que se reflejan en el Nuevo Testamento, eran los agentes que realmente recaudaban. Quizás en casi cada caso los cobradores eran judíos. De esta forma, comillas, sabia y sagaz, los romanos no entraban en una confrontación directa y continua con el pueblo judío, sino que dejaban esta tarea de una forma supervisada a los publicanos, que se daban a la tarea de recaudar el impuesto pactado. Pero ¿cómo se asignaba el cobro de impuestos? El gobierno romano remataba el privilegio
de recaudación dentro de una provincia o de una ciudad, a un ciudadano rico que pagaba una suma establecida, sin importarle cuánto de ella podía recuperar mediante el cobro de impuestos. Este tenía que ser suficiente para que también ellos obtuvieran sus propias ganancias. Es decir, el rey decía, usted me da 100, me da lo mismo como usted lo va a cobrar y cuánto va a cobrar. Y este señor iba después, ¿cierto? Él iba de su bolsillo, pagaba esos 100 al rey, le cumplía, pero él después salía y cobraba y podría perfectamente cobrar 150 o 200. Nadie regulaba eso. En segundo punto está el que esta persona de la misma manera subdividía la región que se le había sido asignada, convirtiéndose en jefe y empleaba a personas para que se sentaran en los bancos de los tributos públicos para que hicieran el trabajo recaudatorio con el pueblo. Es decir, para que entendamos bien, Zaqueo era jefe de los publicanos, él había licitado, ¿cierto? Él le cumplía al rey con un pago y él a su vez arrendaba o contrataba a gente para que hiciera estos cobros, y una de esas figuras pudo haber sido perfectamente Mateo, a modo de ejemplo. Si ya era odioso tener que pagar los impuestos a los romanos, infinitamente peor era que ellos, siendo judíos, le ayudaran a cobrarles, como parece ser el caso de Leví, el discípulo que llamó Jesús. En el pasaje de Marcos, capítulo 2, versículos del 14 al 17, encontramos este llamamiento que hace Jesús a Leví. Dice, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9, se lee así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Si comparamos este texto de Mateo con el de Marcos que leímos recientemente, nos damos cuenta que la similitud del texto es exactamente lo mismo, y en realidad se está refiriendo a la misma persona. Una vez que Leví fue llamado por Jesús a seguirle, su nombre fue cambiado a Mateo, cuyo significado es don de Dios. Entonces, para clarificar todo, Leví y Mateo son lo mismo. Impuestos religiosos. A toda la asfixiante situación de la economía de la época, hay que sumar el pago de las obligadas tasas religiosas para el sustento de la clase sacerdotal y del templo de Jerusalén. Este pago se efectuaba tanto en moneda como también en la forma de un porcentaje de la producción o diezmo. Había varios impuestos religiosos que era obligado pagar anualmente. Por ejemplo, uno procedente de la producción de la tierra y del ganado, otro para mantenimiento del culto, conocido como, comillas, medio ciclo o didracma. Finalmente, otros menores como destinado a la compra de leña para el altar. En el libro de Mateo, en el capítulo 17 y en los versículos 24 al 27, encontramos un texto alusivo a este impuesto del templo. Se lee así. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él le dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Observamos en este pasaje la humildad de Jesús para aceptar lo que el hombre terrenal estaba imponiendo. Él, siendo el Hijo del Todopoderoso, asumía ese rol y le dice a Pedro
que vaya y que saque este pez y de ahí saque la moneda para pagar el impuesto correspondiente. El impuesto denominado el medio ciclo debía pagarse en la moneda hebrea antigua o tiria. El tiempo fijado para hacer el pago era el mes de Adar, febrero a marzo, y solía recogerse por medio de recolectores locales en las comunidades, que luego se encargaban de transferir a Jerusalén. Estaba obligado a pagarlo todo israelita varón mayor de 20 años. Debido a que el ciclo no era una moneda de curso habitual, el pueblo se veía en la necesidad de utilizar cambistas que realizaban la conversión de moneda, grabando con una nada despreciable cantidad el cambio y ocasionando que el medio ciclo se convirtiera en casi 3/4 de ciclo. Como vemos, por todas partes el pueblo era castigado con mayores valores a pagar. También había un impuesto por esquileo de rebaños de ovejas, es decir, aquellos que tenían rebaños de sus ovejas y tenían que esquilarlas, también tenían que cancelar ese impuesto. Se pagaba anualmente otra tasa, concretamente una ofrenda anual de leña para el altar del holocausto. Serviría cualquier clase de leña, excepto la del olivo y cepa de vid. El rescate de los primogénitos también era otro impuesto que debían cancelar. El hijo primogénito, es decir, el primer hijo varón que tuviera una mujer, había de ser rescatado a la edad de un mes mediante el pago de 5 ciclos. Esta cita la podemos encontrar en el libro de Números, capítulo 18, versículos 15 y 16. Hermanos, para ir concluyendo ya, debo ser honesto con ustedes. Yo este tema no lo manejo en profundidad y he tratado de prepararlo con el mayor de los cariños. Voy llegando finalmente a lo que yo quiero tratar de dejar en este estudio: la conversión finalmente de Zaqueo y de Mateo. Sabemos que hasta para ganarse un discípulo, Jesús fue duramente criticado. Los escribas y fariseos no entendían que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y que no estaba ahí confraternizando con la élite de los publicanos para unirse a su grupo, sino para predicarles del arrepentimiento y ganarlos para el reino. La enseñanza que nos deja el llamado de Zaqueo y Mateo es que estando ellos en la cúspide de un círculo social que lo tenía todo, dinero, un círculo de amigos, una posición social y un lugar donde eran aceptados y a su manera amados, ellos fueron impactados por la personalidad y el llamado del Señor Jesús. Pero aún más que eso, recibieron en su espíritu la convicción de que Él que lo llamaba lo llenaba todo en su vida y que nada de lo que habían experimentado hasta ese momento se le igualaba al gozo que recibió su alma al oír la hermosa voz de Jesús cuando les dijo: sígueme. Ellos no duraron ni un instante, sino que de inmediato le siguieron. Como podemos ver, mis hermanos, finalmente me quiero quedar con los 2 versículos finales de este capítulo de Mateo, capítulo 19, en donde dice el versículo 9: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pienso, mis hermanos, que acá es donde efectivamente nosotros debemos dar gracias a Dios, porque creo, porque así estoy convencido, de que la salvación ha entrado en nuestros hogares, de que Él nos rescató porque nosotros también somos hijos de Abraham y porque Él vino a buscar lo que Él necesitaba, lo que se había perdido, y Él, su gran anhelo es tratar de salvar y rescatar, ojalá, a todos los seres humanos. Dios les bendiga, mis hermanos. Los dejo con este hermoso himno que hemos estado escuchando de fondo, que dice: quiero cantar una hermosa canción de un hombre que me transformó. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Jesús, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.
es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad.